Era un día cargado de una atmósfera sombría y pesada, con nubes oscuras que cubrían el cielo y creaban un escenario inquietante sobre la cima de una colina conocida como el lugar de las ejecuciones. Entre las muchas personas que se aglomeraban para observar el trágico evento, estaba un soldado romano, un centurión experimentado, marcado por batallas y acostumbrado a enfrentar la muerte de manera fría e impersonal. Este soldado era el encargado de comandar a un grupo de guerreros y en aquel día su misión era asegurar que una sentencia más se ejecutara sin contratiempos. Para él, esa crucifixión era una más entre tantas, simplemente una muestra más de poder y disciplina que mantenían el orden en el vasto imperio. Sin embargo, sin saberlo, ese día marcaría profundamente la vida de ese soldado. Algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que iría mucho más allá de la simple rutina de un soldado romano. El hombre al que vigilaba no era un prisionero común, cargaba sobre sí no solo acusaciones terrenales, sino una misión espiritual que muchos aún no comprendían. En este video, seguiremos la inesperada transformación de este centurión, desde el cumplimiento de su deber hasta el despertar de una fe que cambiaría su vida para siempre. Para un centurión romano, el deber siempre era lo primero. Su lealtad al imperio y su experiencia en comandar tropas en situaciones extremas lo habían moldeado como un ejemplo de disciplina y fortaleza. La crucifixión, para él, era un procedimiento que, aunque cruel, cumplía su función en el sistema de control romano. Pero en esa ocasión, algo era diferente. Al observar al prisionero siendo conducido, el centurión notó una actitud poco común. Ese hombre caminaba con una serenidad desconcertante, como si su situación no lo afectara de la manera habitual. Los soldados a su alrededor se burlaban de él, poniéndole una corona de espinas y ridiculizándolo como si fuera un juego. Aún así, él permanecía calmado, soportando todo con una tranquilidad que desconcertaba a quienes lo observaban. A lo largo del trayecto por las calles estrechas, el centurión observaba cada detalle. Había visto a numerosos prisioneros luchar desesperadamente por su vida, resistiéndose hasta el último momento. Pero con ese hombre era diferente. En lugar de resistirse, mantenía una calma inexplicable, algo que despertaba la curiosidad y tal vez una ligera incomodidad en el soldado, que siempre se enorgullecía de su postura imparcial. En cierto momento, el centurión ordenó a un hombre llamado Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz, pues el prisionero estaba exhausto. Para él, no era un acto de compasión, sino una medida práctica para asegurar que la ejecución continuara según lo planeado. No obstante, no podía quitarse la sensación de que había algo inusual en ese hombre. Finalmente, al llegar al lugar de la crucifixión, también conocido como el lugar de las calaveras, el prisionero fue clavado en la cruz entre dos ladrones. El centurión, con su postura firme e imparcial, presenciaba todo de cerca. Estaba acostumbrado a ver escenas de dolor y desesperación, gritos y blasfemias de quienes eran crucificados. Pero, para su sorpresa, el hombre en la cruz actuaba de manera distinta. En lugar de maldecir o clamar justicia, oró en voz alta pidiendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras resonaron en la mente del centurión. ¿Perdón? Nunca había presenciado algo así en sus muchas ejecuciones. Esa oración inesperada, hecha en medio del dolor y el sufrimiento, parecía tener un significado profundo, algo que comenzaba a tocar el corazón endurecido del soldado. El centurión sentía algo inusual crecer en su pecho, un sentimiento que no reconocía. Era una sensación desconocida, algo que iba más allá de todo lo que había experimentado en años de batallas y ejecuciones. Las palabras de ese hombre crucificado parecían atravesar las capas de indiferencia que había construido para sobrevivir a las brutalidades de su profesión. Era como si cada palabra tuviera el poder de tocar su alma, rompiendo la armadura emocional que tanto valoraba. De repente, ocurrió un cambio dramático. Al mediodía,
el cielo claro se tornó en oscuridad. No era la sombra de nubes pasajeras, sino una oscuridad densa e inexplicable, como si el propio universo estuviera de luto. El aire se volvió pesado, y un profundo silencio envolvió el ambiente. Durante 3 horas, todo alrededor parecía suspendido, casi en reverencia, como si la propia naturaleza estuviera en sintonía con lo que ocurría allí. La tensión era palpable, y el centurión intentaba mantener la compostura ante sus soldados, pero la inquietud era visible en su rostro. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo. Esa atmósfera anormal le hacía cuestionarse todo lo que creía sobre el mundo, el orden, el poder y sobre todo, sobre el hombre en la cruz. El silencio se rompió cuando un terremoto sacudió el suelo con fuerza, quebrando piedras y asustando a todos alrededor. La multitud se tambaleaba, los gritos de pánico resonaban, y el centurión se vio invadido por un miedo que nunca había sentido en combate. Al mirar al hombre en la cruz, notó que, a pesar de todo el sufrimiento, ese prisionero mantenía una serenidad que desafiaba la lógica. Era como si él ya supiera que el momento estaba por llegar. Entonces, con un último suspiro, Jesús dejó este mundo. El centurión, conmovido, observaba la escena con una reverencia que nunca había experimentado. En algún lugar distante, el velo del templo se rasgó, un signo de algo que el centurión aún no comprendía del todo, pero que sentía era grandioso, como si una barrera invisible hubiera sido rota entre lo divino y lo humano. Cada parte de su ser parecía susurrarle que había presenciado algo sagrado. Una pregunta resonaba en su mente: ¿quién era realmente ese hombre? Mientras observaba los últimos momentos de Jesús, el centurión fue testigo de un gesto raro de compasión. Jesús confió el cuidado de su madre a uno de sus discípulos. Incluso en una situación de dolor extremo, mostraba preocupación por otros, algo inconcebible para alguien en su condición. A su alrededor, las voces burlonas aún resonaban, desafiando a Jesús a bajar de la cruz si realmente era quien decía ser. Muchos líderes religiosos lo provocaban, despreciando su aparente incapacidad de salvarse a sí mismo. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a los insultos, reforzando el coro de desprecio. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio. Su calma no era resignación, sino que parecía venir de una fuerza interior que el centurión no lograba comprender. En los últimos instantes, Jesús elevó la voz y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esas palabras impactaron profundamente al centurión, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido para escucharlas. Percibía que cada señal, el cielo oscurecido, el terremoto, el velo rasgado, parecía una respuesta de la misma naturaleza, confirmando que ese hombre no era como los demás. Las palabras de perdón de Jesús resonaban en la mente del centurión, quien se preguntaba cómo alguien podía mostrar tanta compasión en medio del sufrimiento. ¿Quién era ese hombre que, incluso en agonía, ofrecía amor y perdón a quienes lo herían? Estos pensamientos comenzaron a transformar algo en el interior del soldado. Poco a poco, sintió cómo su resistencia habitual se desvanecía. La dureza que lo definía comenzaba a disolverse. Por todo lo que había presenciado, el centurión hizo una declaración que rompía con todo lo que había aprendido como soldado. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ese reconocimiento no era solo una reacción ante las circunstancias sobrenaturales, sino una conclusión que venía de su propia observación y reflexión frente a lo que acababa de presenciar. Para él, la fuerza siempre había significado poder y control. Sin embargo, allí, frente a la cruz, experimentó una fuerza que emanaba de la humildad y el sacrificio. Jesús le mostró que existía otro tipo de poder, uno que desafiaba toda la lógica militar a la que había sido expuesto. Al observar el final de ese hombre, el centurión comprendió que nunca volvería a ser el mismo. El impacto de esa crucifixión era más profundo que cualquier orden o deber que hubiera cumplido hasta entonces. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, él permaneció allí,
inmerso en una nueva realidad, lleno de preguntas y con el corazón transformado. Había comenzado el día como un ejecutor obediente, pero ahora sentía que una nueva jornada espiritual comenzaba para él. En los días que siguieron a esa crucifixión, las palabras del prisionero crucificado resonaban constantemente en la mente del centurión: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Intentaba retomar sus obligaciones militares, pero el recuerdo de cada momento se repetía en su mente, trayendo una inquietud que no podía ignorar. La pregunta que lo atormentaba era inevitable: ¿cómo un hombre al borde de la muerte podía mostrar tanto amor y compasión? Pronto comenzaron a circular rumores. Decían que la tumba de ese hombre estaba vacía, y el centurión sintió un despertar en su corazón, algo que nunca había experimentado. Historias de apariciones se extendían por la ciudad, y él no podía evitar pensar que ese evento presenciado en el Gólgota tenía un significado mucho más profundo de lo que había imaginado inicialmente. La dureza que había formado a lo largo de años de batallas y ejecuciones parecía comenzar a deshacerse lentamente. La historia de este soldado romano trae una reflexión profunda. Hasta los corazones más endurecidos pueden ser tocados por la experiencia de una verdadera gracia. Este hombre, acostumbrado a la violencia y endurecido por las exigencias del servicio militar, sintió su corazón transformarse ante la actitud de ese prisionero. Inició el día como un ejecutor, pero terminó reconociendo que había presenciado algo divino. Así como el centurión fue tocado por el impacto de ese sacrificio, también somos invitados a reflexionar sobre el significado de la cruz en nuestras vidas. La muerte de Jesús no fue un simple evento histórico, fue un acto de amor eterno, un sacrificio que abrió el camino para la reconciliación con lo divino. Sin importar lo que carguemos en nuestro pasado, los errores que cometimos o la dureza que guardemos en el corazón, la invitación al perdón y a la transformación permanece disponible para todos. Si esta historia trajo una reflexión a tu corazón, te invito a considerar un paso de fe, permitiendo que el ejemplo del centurión te inspire a buscar un camino de paz y renovación. La cruz es más que un símbolo de sacrificio, es un llamado para encontrar el verdadero amor y la redención. Así como el centurión experimentó un cambio en su vida, tú también puedes vivir esa transformación al permitir que la gracia toque tu corazón. Si este mensaje te ha tocado, considera apoyar este canal dejando tu like y suscribiéndote. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo mensajes de fe y esperanza con más personas. Esta es la conclusión de nuestra historia de hoy, pero la lección de la cruz y el impacto de la vida de Jesús continúan alcanzando corazones, trayendo una transformación genuina a aquellos que, como el centurión, se permiten ser tocados por el amor. Que la paz y la gracia estén contigo y hasta nuestro próximo encuentro.